ahorita. Ok, bueno, bienvenidos. La clase de hoy es intensidad del campo eléctrico. Van llegando más. David. ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico? Dice, una carga eléctrica siempre se encuentra rodeada por un campo eléctrico. Y como aquí se aplica la ley de los signos de las cargas. Y si podemos definir el campo eléctrico como ¿cómo lo definimos? Como un ente invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a imaginar que tenemos aquí dos cargas, una positiva y otra negativa. Si se fijan, la positiva tiene flechas, radios hacia todos lados, pero hacia afuera las flechas. Porque se supone que para probar el campo eléctrico y la presencia de otra carga, siempre usamos lo que se llama una carga puntual. La cual no ofrece resistencia y siempre es de signo positivo. O sea, tiene una carga muy, muy pequeñita, pero con esa carga puntual podemos detectar el efecto de las otras cargas. Por eso los radios de la carga positiva son hacia afuera porque se repelería con la carga puntual. Y los radios de la carga negativa son atrayentes porque se atraería o atraería a la carga puntual. Estos radios o líneas de fuerza, como las llamó Michael Faraday, nos sirven para simbolizar qué pasa cuando tenemos dos cargas en sus cercanías. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y como se fijan, sus radios de acción se empiezan a buscar y se juntan. Por la ley de los signos de las cargas. Cargas de signos diferentes se atraen. Y en cambio, cargas de signos iguales se repelen. Aunque ellas tratan de enviar sus radios, como la otra carga también tiene el mismo signo, no se juntan, se repelen. Esa es la explicación. O la simbolización. El otro día les decía que podíamos imaginarnos el campo eléctrico de la misma manera como en algún momento se los expliqué con la ley de la gravitación universal. Las cargas ejercen fuerzas de atracción o de repulsión. ¿Y cómo sentimos estas cargas? Bueno, imaginemos una sábana o un mantel estirado donde una carga sea un balín. En la gravedad era muy fácil, porque la gravedad es atractiva entre todos los cuerpos, siempre es atractiva. Aquí no. Aquí lo que tendríamos que imaginar es, si viéramos ese campo de perfil, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una carga positiva aquí en este punto, el campo se modificaría. En lugar de estar plano, estaría abombado como una montaña. ¿Por qué? Porque se supone que su efecto es repulsivo. Y si pusiéramos una carga caray, me cambié de página, una carga de signo negativo, haría que nuestro campo en su zona de influencia se modificara. ¿Cómo?
como una depresión. ¿Por qué? Porque sus radios de acción son atractivos. Eso sería una manera de imaginarlo un poco. Y si nosotros pusiéramos nuestra carguita puntual, por ejemplo, si yo pongo una carguita puntual aquí que es de signo positivo, pues la pongo ahí al alcance. A la hora que sienta, pues se va a tratar de repeler y de ir. Y en cambio, si yo la pongo acá, positiva, pues rodaría hasta quedar aquí así, completamente atraída por la carga negativa. Esto no suena muy realista, pero es una manera de tratar de imaginar eso o con las líneas de fuerza. Ahora, aquí qué formulaciones usamos. Tenemos dos formulaciones. Una, la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico usamos una letra E. ¿Qué significa la flechita? Déjenme acepto a Nadia. ¿Qué significa la flechita de arriba de la E? ¿Qué es vectorial? Correcto, que es un vector. Entonces, la intensidad del campo eléctrico lo podemos medir como la relación entre la fuerza, que también es vectorial, y el valor de una carga de prueba. Ahí nosotros ya sabemos la fuerza que ejerce otra carga y nada más pondremos una carga de prueba para ver cuál sería la intensidad del campo en ese punto. Javier se salió y regresó, vamos a volverlo a meter. Les pido de favor que pasemos lista ahorita, que se está grabando, porque es de la manera que se graba. Si pasamos lista en el chat a la hora que no estoy grabando, no se guarda el chat. Ok, ¿cuáles son las unidades? La unidad es bien fácil deducirla de la unidad del campo eléctrico. ¿Por qué? ¿En qué se usan las fuerzas? ¿En qué unidades medimos las fuerzas? Newtons. En newtons. ¿Y la carga eléctrica? ¿La carga eléctrica? Rafael. ¿En joules? No. No. Es para energía. Si la carga eléctrica se convierte en una energía, sí se podría convertir en joule. Amperes. El ampere es la fuerza. Híjole, no sé. Lo vimos la semana pasada en colombios. Oh, sí, cierto. Sí, entonces la intensidad del campo eléctrico es la relación de la fuerza entre la carga. Newton-Coulomb. ¿Ok? Y también hay otra manera de medir el campo eléctrico. Y esto es a través de una carga que esté a una cierta distancia de ese campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico entonces sería igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos de esto? Al ser vectoriales, nosotros vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una carga aquí, otra carga acá, una carga aquí y otra carga, no con esas, y pusiéramos una carga de prueba aquí,
¿Cómo mediríamos el campo eléctrico donde está la carga de prueba? Pues muy simple. Déjenme admito a Tere porque si no se me va a regañar. 15 minutos tarde, canija Tere. ¿Qué tanto ruido hay en tu micrófono, Paola? Habríamos, donde está la carga puntual o de prueba, tendríamos el eje cartesiano. Y entonces cada una de estas cargas, al ser vectores, haríamos sumas vectoriales. Este procedimiento se vio en física 1. Y creo que también lo ocupamos alguna vez en física 2. ¿Cómo sería? Nomás para recordar un poco. Separaríamos cada uno de los vectores en sus componentes f de x y f de y. F de x a qué es igual al coseno del ángulo por f y f de y es igual al seno del ángulo por f. Después sumaríamos todas las f's de x por un lado, todas las f's de y para sacar el resultado exacto utilizaríamos teorema de Pitágoras, donde las sumatorias de f de x serían un cateto y las sumatorias de f de y serían otro. Sí, o sea, no es tan difícil nomás acordar un poco de trigonometría. Pero hoy vamos a ver problemas más simples. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a comentar el problema y voy a ir anotando datos como acostumbramos. Entonces, dice así un problema. Una carga de prueba sería la Q de 3 por 10 a la menos 7. 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Recibe una fuerza horizontal hacia la derecha. Recibe una fuerza hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newtons. Punto y seguido, se abriría el signo de interrogación. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Nos preguntan Nos están diciendo que nosotros tenemos una carga de prueba y recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de tanto. Ya recibe una fuerza ok. Aquí como no hay distancias ni nada, no podemos determinar dónde está la carga. ¿Qué lee Alejandro? Déjenme lo acepto. A ver, ¿quiénes fueron los últimos que entraron para que registren su asistencia en el chat? No se les olvide. Fueron Tere y Alejandro. Si ya me escuchas, registra tu asistencia en el chat, por favor. Ok. Les decía que como no sé distancias ni la otra carga que es la que genera ese disturbio en el campo eléctrico, entonces pues, no tiene más caso. O sea, en estos de plano no conviene ni siquiera hacer un diagrama cuando estamos hablando de un cálculo así de simple.
porque lo único que tengo que hacer es poner la fórmula. Y luego sustituir datos. Nada más me debo de preocupar de que estén las unidades como debe de ser. Que en este caso no tengo ningún problema. Estoy con coulombs y con newtons. Entonces sería 2 por 10 a la menos 4 newtons entre 3 por 10 a la menos 7 coulombs. La intensidad del campo eléctrico en el punto donde está la carga de prueba sería 2 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 7. Estaríamos hablando de 666.66. Bueno, 67 Newton Coulomb. O podemos escribir el resultado en notación científica. 6.66 por 10 a la menos, no, por 10 a la, estoy recorriendo el punto decimal 2 lugarcitos. Sería por 10 a la 2 Newton Coulomb. ¿Sí? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Nada. ¿La E qué significa, profe? Es la intensidad del campo eléctrico y haces esas preguntas por llegar tarde. Sí, sale, gracias, profe. Bueno, ya que están ahorita 19, que es nuestro récord de asistencia, les comentaba a los primeros que se conectaron puntualmente que ya califiqué todo lo que había que calificar ahorita. Pueden revisar en su sección de calificaciones después cómo van. Un detalle, me encontré tareas copiadas descaradamente. No digo nombres, ustedes saben quiénes son. Por esta vez no tomé ninguna medida, pero la próxima vez que me encuentre dos tareas descaradamente copiadas, o 3 o 4, porque por ejemplo, no en este salón, aquí nomás identifiqué 2 posibles tareas copiadas, o sea, 2 personas con la misma tarea. Ya sabrán ustedes quiénes son. Pero en el otro salón me encontré 4 tareas igualitas. Así que la próxima vez valen 0 esas tareas iguales. Yo sé que hay cosas, sobre todo, por ejemplo, en las de cálculo, y estoy hablando en general de las dos materias, ¿eh? Yo sé que hay cosas que son exactamente iguales y ahí no me puedo... ya llegó Yulisa. Nada más. ¿Cuánto? 23 minutos tarde. Yo sé que hay cosas que son igualitas y no hay problema. Pero, por ejemplo, en los diferenciales, en la tarea de cálculo, en los diferenciales, en las primitivas, híjole, que a 4 personas diferentes se les haya ocurrido poner la misma primitiva, digo, está como que en chino, ¿no? Y dijeras, ¿fue nada más esa la casualidad? No. En esas 4 tareas, las 2 primitivas eran iguales. Había otras tareas que tenían otros errores que otros nomás calcaron, luego se nota. O sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte. No copien, mejor aprendan. También por ahí algunas tareas recibieron penalización, no por el archivo en Word, eso no lo penalicé todavía, nomás les hice el comentario, pero no me pusieron ni hoja de presentación. Si ya me conocen, Chihuahua parece. No sé si fue aquí o en el otro grupo, no lo recuerdo. Me ponen una imagen de una libreta, está bien.
Les dije que se valía. Pero la pone acostada. Y bien chiquita. Y la guarda en PDF, pues no la podía leer. Le regresé la tarea hasta que la acomode bien, porque nomás no pude. Si van a poner imágenes, que ocupen toda la hoja de Word, para que a la hora que se grabe en PDF, se quede visible. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Una carga de prueba de 2 microcolumns la carga de prueba de 2 microcolumns se sitúa en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico, ahora me dan la intensidad del campo eléctrico, es de 5 por 10 a la 2 Newton Coulomb. Ahora nos preguntan cuál es la fuerza ejercida sobre esa carga de prueba. De nuevo, aquí no hay que hacer esquema. Aunque la intensidad y la fuerza son vectoriales, no tengo distancias para poder poner vectores, entonces no tiene ningún caso. Ponemos la fórmula. Y despejamos. ¿Qué quiero despejar? La F, quiero dejarla sola. Entonces la Q que está dividiendo la paso multiplicando. ¿Cómo me queda la fórmula despejada? La fuerza es igual a la intensidad por la carga de prueba. ¿Cuál es la intensidad? 5 por 10 a la 2 Newton Coulomb, que multiplica a 2 por 10 a la menos ¿qué? Si son microcoulombs es por 10 a la menos ¿qué? ¿6? ¿Cuál? 6. Sí, correcto. Y aquí vemos cómo las unidades de la carga de prueba van a eliminar a las unidades de la intensidad del campo y solo nos quedan los newtons de la fuerza. ¿La fuerza es igual a qué? Vamos a ver. 5 por 2 por 10 a la 2 por 2 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 3. Newton. Yo mi calculadora normalmente me da resultados así, pero si no, hay calculadoras que van a dar qué resultado. Si es 1 por 10 a la menos 3, quiere decir que se recorre el punto decimal 3 veces a la izquierda. Entonces tengo 0.001 newtons. O podemos escribir el resultado de otra manera. También lo podemos escribir así, miren. Un microcolumn. Un milicolumn, perdón, un milicolumn. De esa manera. ¿Ok? ¿Todo bien? Yulisa, creo que tú no te registraste la asistencia en el chat para que nada más pongas tu nombre y aparezca ya la asistencia. No sé si a alguien más le faltó para que pongan el nombre. Ok, vamos a hacer otro problema.
Ahora vamos a usar la otra fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es este enunciado. Dice, calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros. Nos pide calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Ahí está mi incógnita. A una distancia de 50 centímetros, viene siendo la R. ¿Cuál es la fórmula que vamos a usar? Yo una vez la pongo aquí por los que entraron tarde. La constante, la famosa fórmula KQR. KQR cuadrada. Entonces tenemos una distancia que viene siendo el radio de 50 centímetros y una vez la voy a poner en metros. De una carga de 4 microcoulombs. ¿Qué me falta anotar en los datos? La constante. ¿Y cuánto vale la constante? Nueve por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre colombo cuadrado. ¿Ok? ¿Tengo que despejar la fórmula? No. Simplemente tengo que sustituir datos. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre colombo cuadrado, que va a multiplicar a la carga que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb y va a estar dividido entre 0.5 metros, todo elevado al cuadrado. A ver, déjenme hago la operación. Espero que alguien las esté haciendo ahí con la calculadora por si yo me equivoco. $144,000 Newton Coulomb va a salir. O podemos poner 1.44. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 5 Newton Coulomb. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, Gael. No, Nadia. No, Natalia. Muy bien. La mayoría. Ok. Ya nomás. No, sí alcanzamos a hacer otro ejercicio en lo que se termina la... Sí quedan 5 minutos 30. Vamos a hacer el otro. La intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 3 microcoulombs, me dan la carga, tres microcoulombs, en un punto determinado tiene una magnitud de 6 a la intensidad del campo. La carga tiene es una magnitud de 6 por 10 a la 6.
Perdón. 6 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Gracias. Y nos preguntan a qué distancia se encuentra la carga. Hay que agregar la constante, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre el colombio cuadrado. Ok. Fórmula. El campo, la intensidad del campo es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Qué quiero despejar? No todo eso, ¿verdad? No, lo único que me interesa despejar es la R. Pero de entrada, como esto está dividiendo y va a quedar multiplicando a la E, nada más las voy a cambiar de lugar en un primer paso. O sea, va a ser R cuadrada es igual a KQ y abajo E. Y por tanto, la fórmula que voy a usar me debe de quedar como como R, que es igual a la raíz cuadrada de KQ sobre el campo. ¿Qué pasó? Pues es que ya no vamos a alcanzar lo de las... O solo que más tarde desayunemos. ¿Cómo quieres? Sí, pues ahorita ya no. Perdón que ya me... Sí. Me hablaban para el desayuno. No voy a desayunar, voy a estar hambriado. Ok, 3 minutos, sí alcanzamos. Sustituimos datos. La constante, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre colombio cuadrado por la carga que es 3 microcoulombs, 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividido entre el campo, que es 6 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Si hacemos el cálculo todo de golpe, no se les olvide que tienen que marcar bien en la calculadora a qué le están sacando raíz. 9 a la 9 por 3 a la, por 10 a la menos 6. Y abajo tengo 6 a la 6. El resultado da 0.06708 metros. Daba más decimales. Pero aquí para hacer un redondeo correcto, pues ya esta parte del 0.8 no me interesa. Puedo decir así o poner 6.7 centímetros. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Bueno, queda 1 minuto 15 segundos para que se corte esto. A las 10 empezamos la segunda parte de la clase de hoy. Lleguen temprano. Unos llegaron 20 minutos después. ¿Tienen tiempo suficiente para relajarse ahorita? Y a las 10 empezamos la siguiente sesión. Ya voy a dejar de grabar. Vamos por tacos.